que lleva más de 20 años al servicio y desarrollo de soluciones de software para el sector salud. Contamos con integralidad de nuestros productos, con nuestros módulos asistenciales, administrativos y financieros, los cuales garantizan la disponibilidad, confidencialidad e integralidad de la información. Si estás interesado en alguno de los productos, no dudes en contactarte con nuestro equipo comercial. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Guerrero, soy el líder de gestión de la información del Instituto Cancerológico de Nariño. Con respecto a la pregunta de qué es lo que más me gusta del software, bueno, yo podría decirles varias ventajas y varias bondades, ¿no?, que tiene el software, que tiene mejor optimizado las consultas o los reportes, digamos así, de los software que yo he trabajado en la parte de salud. Adicionalmente a eso, me parece que es un software intuitivo, es decir, que nos permite, digamos, conocer el funcionamiento sin tener un entrenamiento muy especializado para los diferentes colaboradores de acá del instituto. Otra de las ventajas de lo más importante me parece que es la arquitectura en la nube. El hecho de que trabaje con arquitecturas en la nube a mí me parece muy importante, ya que a nosotros como líderes de TI o como líderes de procesos de gestión de la información nos libra, digamos así, de la administración de servidores físicos o on-premise. Y además de eso bueno, otra de las ventajas es que es un software que tiene alta experiencia en los tratamientos. Bueno, en nuestro caso yo les puedo dar mi experiencia desde la parte oncológica, que es en lo que lo utilizamos, digamos así, en el instituto. Entonces tiene una experiencia muy alta en este tipo de tratamientos con los pacientes, entonces creo que es el software que mejor se adapta a las necesidades del instituto. Bueno, yo recomendaría el sistema de información CISA porque creo que primero que todo es un software que va acorde a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Miren que se adapta al proceso de transformación digital, que es lo que pretenden las empresas y que pretende el gobierno, ¿verdad? O sea, que se comiencen a utilizar plataformas novedosas, que se comience a migrar a tecnologías en la nube. Entonces, más fuertes que podría recomendar de CISA. Y también me parece muy importante resaltar en este punto que el talento humano que maneja TOC, yo creo que es el idóneo. Listo, he tenido varias experiencias con diferentes personas que han estado atendiendo a los diferentes requerimientos que tenemos en sí. Cordiales, han sido muy amables, tienen, digamos así, como esa vocación para atender necesidades que necesitan de un alto estrés, que necesitan, digamos, que se solventen de una manera rápida y que se necesita una retroalimentación pues adecuada y asertiva. Entonces me parece que no es menos importante mencionar que el talento humano que tiene CISA, digamos, para el manejo de su sistema de información es súper importante y me parece que es el idóneo. Además que tiene, como les mencionaba, puntos fuertes como los tratamientos oncológicos, tanto de radioterapia como de quimioterapia. ¿Listo? Entonces me parece que son los puntos que yo personalmente, desde mi experiencia, recomendaría. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Technologies of Colombia. Me gustaría que de pronto antes de iniciar me confirmen si ven bien la imagen, me escuchan bien para poder dar inicio a este nuevo webinar. Si de pronto me pueden confirmar por el chat, me indican si me escuchan bien. Muchísimas gracias a las personas que me confirmaron. Mi nombre es Lady Karen Tavares, soy la líder de negocios de Technologies of Colombia. En este momento queremos darle la bienvenida a este nuevo webinar. Nosotros quiero informarles que cada 15 días estamos realizando un webinar con las diferentes, digamos, funcionalidades, normas que actualmente están presentes para nosotros los que trabajamos para el sector salud. El día de hoy abarcaremos a grandes rasgos lo que es la nueva normativa para la gestión de las glosas. Sabemos que esto es algo que se está impulsando últimamente. También las EPS ya están empezando a implementar la normativa para empezar a glosar
y empezar como a colocar esa piedrita al momento de la generación de la facturación y del pago de la misma. Entonces, el día de hoy estamos con el experto Sergio Esteban Latorre. Él es nuestro director administrativo y nos va a ayudar con toda esta gestión. En este momento vamos a hablar sobre las resoluciones 2284 y 2275, donde pues en la 2284 es la que principalmente nos aplica para el proceso de devoluciones y tenemos los nuevos conceptos de la gestión de la glosa. Y posteriormente en la 2275, pues que ya es el tema de RIPs electrónicos, tanto para facturación como para glosas. Entonces, acá les presento a nuestro compañero. Les voy a dejar por el chat el número de teléfono por si quieren hacer preguntas por este medio. Yo les recibo el WhatsApp. Pueden alzar la mano en el transcurso de este webinar si quieren hacer una preguntita puntual y con mucho gusto pues los vamos a atender. Bienvenidos nuevamente y los dejo a cargo de Sergio Esteban Latorre. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Esteban Latorre Giraldo, soy director de proyectos administrativos aquí en Technologies of Colombia. Prácticamente soy el encargado con todos los temas que tienen que ver con el tema de facturación, RIPs electrónicos, toda la parte administrativa como tal de la empresa y pues obviamente esa parte de glosas, ¿no? El día de hoy pues como tal vamos a dar un webinar sobre la gestión de glosas con RIPs electrónicos. ¿Me confirma Karen? ¿Podemos iniciar de una vez? Sí, señor, podemos dar inicio. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan visualizar. Ahí pueden visualizar ya mi pantalla. Muchísimas gracias por confirmarme. Entonces, buenos días nuevamente para todos. El webinar como tal de hoy vamos a tratar sobre la gestión de glosas con RIPs electrónicos. Pues el tema que vamos a tratar, los temas que vamos a tratar dentro de este webinar son una introducción pequeña, las normativas actuales con el tema de glosas, problemas que resuelve como tal, las funcionalidades con el tema de glosas, cómo funcionan acá en CISA, que es nuestro software especializado para todo este tema de historias clínicas, bueno, prácticamente todo el tema del sector salud, los beneficios que tendrían ustedes al tratar y al gestionar las glosas directamente con nosotros, una parte de conclusiones y por último, una sesión de preguntas por si de pronto tienen alguna duda con lo que hablemos como tal en el webinar. Entonces, iniciamos con la introducción. En la introducción, entonces, la gestión de glosas es fundamental para garantizar la eficiencia de la cartera en las instituciones de salud. Con la resolución 2275-2023 que reglamenta los RIPs electrónicos, RIPs como soporte de la factura de venta, se exige mayor precisión y trazabilidad en la información. Desde CISA nos hemos ajustado a esta normativa ofreciendo soluciones que fortalecen el cumplimiento, mejoran la validación de los datos y ayudan a prevenir la generación de glosas en los procesos de facturación. Como todos sabemos, el Ministerio de Salud en la resolución 2275-2023 expuso como tal el tema del funcionamiento de los RIPs electrónicos. Anteriormente eran unos RIPs no electrónicos, se manejaban como un archivo plan, un tipo TXT. Ahora el ministerio nos obliga a que por la resolución 2275 nosotros debamos emitir RIPs electrónicos tanto para facturación electrónica como también para el tema de lo que son notas crédito que parten de una glosa, notas débito y en este caso las notas de ajuste que prácticamente aplican cuando son devoluciones de facturas que ya más adelante después les voy a explicar como tal esa parte. Tenemos el punto 2 que es la normativa. En la normativa tenemos normativas de glosas. Actualmente se están trabajando dos, resolución 2275-2023 y resolución 2284-2023. En la resolución 2275, un breve resumen, esta resolución fortalece el soporte normativo y técnico de la facturación electrónica en salud, minimizando glosas derivadas de errores de estructura, datos o validación al exigir que el RIPS respalde cada factura de venta. Como les expliqué ahorita, la resolución 2275 nos dicta prácticamente cómo debemos nosotros reportar los RIPs electrónicos al ministerio. Nos da dos plataformas por las cuales nosotros podemos hacer como este soporte y este envío de RIPs como tal al ministerio, tanto de facturación como también de notas crédito, notas débito que aplicaría para el tema de glosas y las notas de ajuste. Allí como tal se dicta el proceso. Hay unos tiempos también estipulados allí en esta normativa que nos indica como tal el proceso y los tiempos que tenemos
para la gestión como tal de esas glosas, de esas devoluciones. En la resolución 2284-2023, esta resolución regula de manera estricta cómo se gestionan las devoluciones y glosas, imponiendo causales definidas, plazos claros y soporte documental obligatorio, lo que promueve respuestas más ágiles y reduce incertidumbres en el pago de las facturas, que prácticamente es lo que se trabaja en la resolución 2284. En la resolución 2284, en el artículo 6, se dicta como tal el tratamiento y el proceso como tal de las devoluciones. Allí nos indica el Ministerio de Salud el tiempo que tienen las EPS e IPS para dar respuesta a una devolución de factura, como tal el tema de glosas. Allí nos indica que si obviamente nosotros incumplimos como tal en estos tiempos para poder dar respuesta o la EPS en este caso en devolvernos como tal una factura por algún causal que esté dentro de la resolución 2284, porque pues allí también se exponen unos nuevos conceptos para devoluciones, para registros de glosa y para respuestas a las glosas. Anteriormente se manejaban unos conceptos diferentes, ahora ya se manejan unos conceptos que prácticamente se identifican con unos códigos, son unos conceptos generales y los conceptos específicos. Los conceptos generales prácticamente son de 4 dígitos, puede ser por facturación, puede ser por temas de calidad, por temas de tarifas, bueno, como tal, todos esos temas. Y esos códigos como tal se identifican con 6 dígitos. Al principio viene como unas letras o como un prefijo y ya después viene un tema de una numeración. Cada uno de esos conceptos tiene como tal una descripción y en este caso, las EPS, cuando nos glosan a nosotros facturas que fueron emitidas con RIPs electrónicos, en este caso, pues ellos nos van a suministrar como tal el código de la devolución para que pues nosotros sepamos por qué concepto se devolvió. Entonces, prácticamente la resolución 2284 dicta eso, cómo se deben nombrar los archivos, cómo se debe responder ahora a las glosas bajo estos nuevos conceptos y como tal el proceso de la devolución. Luego de esto vamos con los problemas que resuelve. Dentro de los problemas que resuelve, me disculpan un momento, se me quedó en blanco. Listo. Dentro de los problemas que resuelve está incumplimiento legal y normativo, desactualización de la norma. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos prácticamente a todo lo del sector salud. Nosotros actualmente y siempre estamos muy pendientes de las nuevas normativas, resoluciones que saque el ministerio de salud para mejorar pues todo el tema de la atención de pacientes y toda esta parte. Entonces nosotros siempre estamos trabajando fuertemente para cumplir con estas normativas y que nuestros clientes puedan trabajar siempre con base a lo que solicita, en este caso, el Ministerio de Salud. Segundo punto, de un problema que resolvemos, creación y envío manual de los archivos JSON para la presentación de los RIPs al Ministerio de Salud. Como todos saben, en muchos software, no, o las personas en este caso, tienen que hacer una creación manual de los RIPs. Como tal, el JSON, el archivo JSON es un archivo como tal que lleva como información del usuario, lleva información de las atenciones, lleva toda la información como tal de la factura de venta, porque pues es un soporte, ¿no? A muchos les ha tocado hacer esta creación manual y nosotros con Civisa no tenemos que hacer eso. El sistema se encarga de hacerlo automáticamente. Ustedes no requieren escribir un dato, prácticamente únicamente con la factura de venta. Nosotros hacemos la creación de los RIPs y lo mismo en este caso, como es de glosas, con la misma glosa nosotros hacemos el RIPs electrónico, lo enviamos al ministerio y nos encargamos de hacer todo ese proceso. Ustedes solo tienen que darle clic a un botón. Ya más adelante les mostraré cómo lo deben hacer. Tercer punto, saldos de cartera incorrecto en toda la gestión del proceso de glosas. Allí también nosotros tenemos unos reportes y tenemos unos módulos que nos permite revisar en tiempo real la cartera como tal de cada una de las facturas. El módulo que nos sirve para revisar una a una o tenemos reportes que nos muestran la información dependiendo pues del proceso que tenga cada factura y cada glosa. Pues en este caso lo podemos ver de forma general para todas las facturas que tenemos actualmente con saldos pendientes y en este caso pues algunas específicas. Cuarto, allí tenemos entonces las demoras en la conciliación de información entre IPS y EPS. Este tema nosotros lo resolvemos directamente con el tema de los envíos de notas crédito a la DIAN
y al ministerio cuando por parte de la IPS se acepten valores como tal en esa glosa al momento de dar la respuesta. ¿Y por qué en cuanto a las demoras en la conciliación? Porque nosotros hacemos este proceso muy rápido, es prácticamente de un solo clic y en el mismo momento el ministerio nos va a volver como tal la respuesta y en ese justo momento ustedes pueden sacar la información del sistema para que la puedan suministrar a las EPS y el tiempo como tal ustedes cumplan dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta a esas glosas y pues los procesos no se demoren como tal. Quinto, falta de reportes para la toma de decisiones financieras y operativas. Pues esto lo he comentado muy relacionado con el punto anterior, el punto número 3, que es con el tema de los soportes y los reportes que nosotros tenemos estadísticos en el sistema para que ustedes puedan revisar como la cartera como tal que tienen actualmente de todas estas facturas y puedan tomar decisiones pues con base a eso, ¿no? Y por último, tenemos procesos diferentes desde diferentes software que generan una descentralización de la información. Nosotros desde CISA tenemos un software que contiene toda esta información, facturación, el tema de glosas, el tema de cartera, y se puede visualizar desde un mismo software. Ustedes no tienen que estar desplazándose a que aquí tengo facturación, que aquí en este lado, en otro lado tengo glosas, que en este otro lado tengo la parte de tesorería, que en este otro lado tengo la parte de cartera. No, desde CISA ustedes pueden tener todo esto de manera centralizada y no tienen que estar desplazándose o contratando otro software para hacer como todo este proceso. Listo, vamos con el punto número 3, que son las funcionalidades. Dentro de las funcionalidades tenemos la gestión completa de glosas. Nuestro software CISA cuenta con módulos para la trazabilidad completa de glosas y devoluciones por parte de las entidades responsables de pago, EPS, tal cual como lo indica la norma y se desglosan de la siguiente manera. Entonces tenemos el primer punto, que son las glosas, gestión de glosas. Como todos saben, las glosas son unas objeciones que en este caso surgen de una revisión que hacen las EPS a esa facturación que nosotros les enviamos para que pues ellos nos hagan el pago. La gestión de glosas como tal, dentro del sistema, el cliente en este caso debe reportar estas glosas que cada entidad le envíe por alguna objeción que encuentren dentro de la facturación. Allí es donde entra el proceso para en la creación de glosa, que el mismo sistema se encargue de movernos como tal los saldos en cartera para nosotros tener una cartera real sobre esas facturas, tener un seguimiento y poder dejar en el sistema reportado la glosa que tenemos para esa factura con los conceptos, en este caso, que nos glosen a nosotros. Tenemos el segundo módulo que es la respuesta a las glosas. La respuesta a glosas. Este módulo nos va a servir para poder responder en ese primer punto las glosas que nos reportaron a nosotros las entidades responsables de pago. Allí en este módulo nosotros vamos a poder dar una respuesta con base en los conceptos que en este caso nos dicta la resolución 2284, que son estos conceptos de respuesta glosa, y allí vamos a poder aceptar valores o no aceptar valores. En caso tal de que se acepte un valor en este módulo de respuesta de glosas, aquí ya empezaría el tema de el envío de notas crédito a la DIAN y el envío de notas crédito al ministerio. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos un valor de esa glosa, prácticamente estaríamos perdiendo como tal ese valor que nosotros reportamos en la facturación, sea porque nos hayamos equivocado en el cobro de algún servicio, algún medicamento, bueno, lo que aplique como tal. Y como nos equivocamos, digamos en este caso, como en el ejemplo que les estoy dando, si tenemos que aceptar valores, en ese caso tenemos que hacer una nota de crédito inmediatamente, por lo que aceptamos un valor, enviarla a la DIAN y adicional a esto enviar es el RIPS de la nota de crédito al ministerio, indicando al ministerio que nosotros estamos haciendo un descuento como tal a esa factura de venta. Tenemos el módulo 3 que es el Comité de Auditoría Médica 1. En estos módulos de Comité de Auditoría Médica 1 prácticamente son los módulos que nos sirven a nosotros para dejar en el sistema que esas respuestas a las glosas nosotros ya las radicamos ante las EPS. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí en este módulo puedo coger todas las respuestas a glosas que yo doy, guardarlas dentro de un mismo registro que es el Comité de Auditoría Médica y como tal desde allí puedo descargar los soportes en caso tal de que en alguna respuesta glosa yo haya hecho algún envío a la DIAN envío al ministerio desde el módulo de Comité de Auditoría Médica 1 puedo hacer la descarga de estos soportes.
Recuerden aquí la gestión de glosas y como yo lo tengo estipulado acá en la presentación, es todo el proceso que se debe hacer en caso tal de que con una glosa nos vayamos hasta el último proceso, que es la conciliación de glosas. Pero prácticamente todo este es el proceso. Listo, va en orden. Gestión de glosas, respuesta a las glosas, comité de auditoría médica para indicarle al sistema que yo ya radiqué esas respuestas ante la entidad. Luego de esos comités de auditoría médica uno viene el cuarto punto y el cuarto módulo que sería la ratificación de glosas. La ratificación de glosas es como una doble verificación que hacen en este caso las entidades responsables de pago, las CDPS en este caso, sobre la respuesta que nosotros les dimos de esas glosas, sea que hayamos aceptado algún valor o no. Entonces ya en este caso la entidad en la ratificación de glosas nos responden si ellos levantan algún valor de esa glosa o no levantan ningún valor y sigue el trámite como tal de la glosa a esa factura o a esas facturas. En este caso, si la EPS nos levanta un valor, quiere decir que nos va a reconocer un valor de esa glosa. En este caso, en la ratificación de glosas, cuando nosotros creemos ese registro de la ratificación de glosas de esa factura, el mismo sistema se va a encargar de sumar ese saldo que nosotros levantamos como tal en este módulo o que la EPS nos levantó y nosotros lo dejamos por el módulo. Y ese saldo, ese valor que levanta la EPS se sumaría directamente a la cartera de esa factura de venta. Saldo en glosas, si de pronto tenemos algún saldo en glosas pendiente, pues ahí nos va a quedar pendiente. O si el saldo en glosas fue lo que nos levantó la EPS, pues prácticamente acá muere el proceso de la ratificación porque pues, no tenemos ningún saldo pendiente como tal en glosa. En caso tal de que nosotros tengamos algún saldo pendiente en glosas y en la ratificación no se haya levantado la totalidad, tenemos el siguiente módulo que es la respuesta a ratificación de glosas. La respuesta a ratificación de glosas es una respuesta que da directamente la IPS en donde con base en esa ratificación de glosas que nos hizo la EPS, pues ya nosotros identificamos si de pronto nos equivocamos o si vamos a reconocer un valor a esa glosa, o sea que vamos a aceptar un valor. Y en este caso también aplica el tema del envío a la DIAN y el envío al ministerio de esa nota crédito por el valor que nosotros aceptemos. Recuerden, solo vamos a hacer envíos a la DIAN y envíos al ministerio siempre y cuando nosotros como IPS aceptemos un valor a esas glosas, ya sea en el módulo de respuesta a glosas o respuesta a ratificación. Luego del módulo de respuesta a ratificación de glosas tenemos el módulo 6, que es el Comité de Auditoría Médica 2. El módulo de Comité de Auditoría Médica 2 funciona, si funciona igual al módulo Comité de Auditoría Médica 1, solo que aquí en este módulo vamos a encontrar son las respuestas a ratificación de glosas que nosotros hayamos hecho. Lo mismo aquí podemos nosotros seleccionar todas esas respuestas a ratificación para indicarle al sistema que esas respuestas ya fueron radicadas ante la entidad y si necesito descargar algunos soportes de nota crédito y notas débito, notas crédito, perdón, podemos descargarlos por aquí y suministrarlos a la EPS, porque para nadie es un secreto, en este momento las EPS ya están solicitando que todas las IPS cuando respondan a una glosa acepten valores que generen una nota crédito. En este caso, se debe sí o sí generar un RIPS electrónico, ya sea de una nota crédito total o de una nota crédito parcial, pero sí o sí debemos reportar estos RIPS electrónicos al ministerio, porque de lo contrario las EPS em, no nos van a recibir como tal esas respuestas que nosotros le demos si no tienen esos soportes de envío a la DIAN y el envío al Ministerio de Salud. Y por último, tenemos el módulo 7, que es el de la conciliación de glosas. Allí en la conciliación de glosas es un proceso entre ambas partes, entre EPS e IPS. Allí en la conciliación de glosas nosotros podemos dejar estipulado si una factura la EPS le levanta un valor o si nosotros como IPS aceptamos un valor. En caso tal de que nosotros aceptemos y la EPS también levante un valor, pues el sistema, allí por el sistema nosotros dejamos como tal esa parte de la conciliación y ya el mismo sistema se encarga como tal de mover los saldos en cartera. Ahorita les voy a dar un ejemplo de todo pues este proceso de glosas con una factura para que ustedes puedan revisar todo el movimiento de los saldos y todo esto como tal en cartera. Y ya después de las glosas tenemos las devoluciones que son diferentes a las glosas. Tenemos las devoluciones de facturas. En este caso,
pues lo que dice la resolución 2284 es que tenemos unos plazos establecidos tanto para glosas como para devoluciones para nosotros poder dar una respuesta y el tiempo que tienen las EPS para poder indicarnos y devolvernos como tal esas facturas por el motivo que haya sido. El Perdón, módulo, Sergio, señora, disculpe, que sí, nos preguntan en el chat que si por favor podemos repetir el punto número 6. el Comité de Auditoría Médica 2. Sí, después de la respuesta ratificación. Listo. El módulo de Comité de Auditoría Médica 2 es el módulo que nos sirve a nosotros para poder indicarle al sistema y nosotros dejar allí como el seguimiento de que en el punto anterior, o sea, en la respuesta a la ratificación de glosas que nosotros ya hicimos esa respuesta, dimos una respuesta y la radicamos ante la EPS. Ya le dimos la respuesta, la radicamos y por este módulo vamos a poder descargar como tal toda la información de esas respuestas en caso tal de que en alguna respuesta a glosa que nosotros tengamos allí hayamos como tal aceptado un valor y hayamos enviado el RIP, en este caso la nota crédito pues a la DIAN y el RIPS electrónico de esa nota crédito al Ministerio de Salud. Con eso resuelvo la duda que tenían. Sí, correcto. Con mucho gusto. Listo, entonces, volviendo al tema de las devoluciones. El módulo de devoluciones nosotros también lo tenemos adaptado para que en este caso, si ustedes requieren hacer una devolución, si la EPS les hace una devolución a la factura por el motivo que haya sido, en caso tal de que la devolución sea aceptada por ustedes, ustedes digan, listo, si nos equivocamos, facturamos de manera incorrecta o nos equivocamos por otro tema, desde allí también ustedes van a poder hacer tanto envío a la DIAN como envío al ministerio de estas notas crédito que surjan de una devolución. O puede pasar que en alguna devolución de alguna factura nos devuelvan por algún motivo sencillo. Puede ser un ejemplo, el tipo de usuario que yo coloqué en el RIPS electrónico no coincide con el contrato como tal al que yo le facturé. Por ejemplo, digamos que yo en el RIPS electrónico coloqué que el paciente es subsidiado, pero resulta que el contrato al que yo le facturé es contributivo. En esos casos se puede hacer un cambio como tal porque pues el paciente puede que si sea contributivo se le facturó a la entidad al contrato correcto, pero pues digamos que el tipo de usuario quedó incorrecto, lo podemos modificar por medio de una nota de ajuste. Recuerden que las notas de ajuste en la resolución 2275-2023 el ministerio nos indica que son ajustes que se le pueden hacer a una factura de venta en caso tal, recuerden, en caso tal de que no se afecten valores. Puede ser por número, un ejemplo, un CUP no es correcto, aunque por lo general los CUPs el ministerio sí o sí valida que sean correctos. Pero entonces en este caso si necesitamos hacer un ejemplo, un cambio de tipo de usuario o el cambio de pronto de algún número de autorización, algún dato que en finalidad de tecnología de salud que nos haya quedado incorrecto como tal en el RIPS electrónico, siempre y cuando no afecten valores, lo vamos a poder solucionar por una nota de ajuste que prácticamente aplican para las devoluciones. Ya las glosas como tal aplican son el tema de notas crédito porque pues allí si nos glosan algunos valores y esto ya en caso tal de que nosotros aceptemos, recuerden, si afectamos valores a la factura de venta. Por esa razón, sí debemos hacer envíos tanto a la DIAN como también al ministerio. Listo, esto con el tema de la gestión completa de glosas. Luego de esto, tenemos el envío electrónico de glosas, que era lo que les comentaba yo ahorita. Entonces, el Ministerio de Salud, en la resolución 2284 y 2275, dicta el proceso para glosas y envío de documentos al Ministerio de Salud. En CISA trabajamos bajo estas normativas, lo que permite el envío de notas crédito a la DIAN al Ministerio de Salud cuando estas glosas sean aceptadas por parte de la IPS. Recuerden que yo les comentaba anteriormente, si aceptamos valores en la glosa, tenemos que sí o sí hacer envíos tanto a la DIAN como también al Ministerio. Entonces, el envío de notas crédito a la DIAN, que parten desde una glosa, se realizan desde los siguientes módulos en nuestro sistema. Los módulos que yo le he comentado ahorita. El primer módulo de evolución de facturas, que es el módulo por el cual nosotros, si aceptamos una devolución, pues hacemos una nota crédito por el valor total de la factura y lo enviamos a la DIAN en el ministerio. Tenemos el módulo de respuesta a glosas, que también allí nosotros podemos hacer envío de una nota crédito total o de una nota crédito parcial, en caso tal de que aplique pues cualquiera de las dos, ¿no? Tenemos el módulo de respuesta a ratificación de glosas, lo mismo.
Si nos fuimos hasta la respuesta de ratificación de glosas y nosotros en este caso no aceptamos valores en la primera, que es la respuesta de glosas, pero lo aceptamos en la respuesta de ratificación, también emitimos una nota de crédito tanto a la DIAN como también al Ministerio de Salud. Y por último, el módulo de conciliación de glosas. Allí nosotros también podemos aceptar valores y esos valores que sean aceptados, nosotros tenemos que emitirle una nota de crédito a la DIAN, una nota de crédito al Ministerio para indicar como tal el valor real de esa factura de venta en el momento. Luego de esto tenemos la gestión efectiva de cartera. Entonces, en TOC entendemos la importancia de que las IPS cuenten con una cartera real y actualizada que les permita tener una visión clara de su situación financiera y tomar decisiones acertadas. Por eso, desde nuestro software CISA ofrecemos reportes precisos y actualizados de cartera, facilitando el control, seguimiento y conciliación de todas las cuentas por cobrar. Nosotros aquí, como yo les comentaba al inicio, tenemos unos módulos que nos sirven para revisar la cartera, en este caso de una factura en específico, o tenemos módulos, tenemos reportes estadísticos, perdón, que nos permiten visualizar también de manera completa y de todas las facturas que tenemos con saldos pendientes todos estos saldos, ¿no? Si de pronto tenemos saldos pendientes en glosa, si nosotros aceptamos algunos valores en esas glosas, pues ese es un saldo que se va a pérdida. Si tenemos de pronto valores levantados por la EPS, en este caso también el sistema nos va a mostrar en el reporte. Tenemos como toda esta información para que ustedes puedan gestionar de manera correcta la cartera y tengan saldos reales en el momento, para que puedan tomar decisiones frente a eso que tenemos. Listo, tenemos el punto 4, cómo funciona en CISA. Acá viene lo interesante. Entonces, aquí nosotros tenemos unos módulos que son para la gestión completa de glosas, que eran los que nosotros le comentamos ahorita. Aquí nosotros tenemos un menú donde tenemos toda la parte, pues digamos, asistencial, financiera y administrativa de la empresa. Tenemos los módulos de facturación y tenemos los módulos de glosas. En los módulos de glosas nosotros tenemos los módulos que les comenté y les expliqué al inicio, ¿no? Tenemos el módulo de evolución de facturas, tenemos el módulo de registro a glosas, que es donde nosotros ya reportamos en el sistema pues esas glosas que nos hacen a las facturas de venta para poder hacer el trámite de la glosa a esa factura, poder darle respuesta y para que el sistema también nos mueva a nosotros los saldos en cartera y quede todo de manera correcta. Tenemos el módulo de respuesta a glosas, que es donde ya nosotros respondemos a esa glosa si vamos a aceptar o no vamos a aceptar ningún valor como tal a esa glosa. Comité de Auditoría Médica 1, como yo les digo, esto viene ordenado en cómo es el proceso general de glosa. Listo. Registro, respuesta, Comité de Auditoría Médica 1, que es, recuerden, el módulo donde yo puedo dejar por el sistema, indicado que ya esas respuestas, o sea, el paso anterior, esas respuestas a glosas, ya las radiqué ante la EPS. Tenemos el siguiente módulo que es ratificación de glosas. Recuerden que el módulo de ratificación de glosas es como una doble verificación que le hacen las EPS con base a la respuesta que nosotros dimos de esa glosa, donde nos indican si de pronto nosotros nos equivocamos, ellos levantan algún valor o pues algún tema similar. Luego el módulo de ratificación de glosas tenemos la respuesta a ratificación de glosas, esa respuesta que nosotros damos a esa doble verificación que hizo como tal la entidad. En este caso, tenemos el siguiente módulo, que es el módulo de Comité de Auditoría Médica 1, Comité de Auditoría Médica 2, perdón, que allí en este módulo es donde nosotros dejamos estipulado como tal que esas respuestas a las glosas, si nosotros hacemos el Comité de Auditoría Médica 2, cogemos las respuestas a las glosas que hicimos en el punto pues anterior, respuestas a rectificación de glosas, perdón, y por el módulo de comité de auditoría médica marcamos que esas respuestas a glosas ya fueron radicadas como tal ante la entidad y podemos descargar también los soportes allí mismo. Y por último, el módulo de conciliación de glosas, que pues el módulo de conciliación de glosas es ya entre ambas partes, EPS e IPS, donde allí se revisa si se levantan valores por parte de la EPS y si nosotros como IPS aceptamos también valores sobre estas glosas. Luego de esto tenemos los conceptos de devoluciones con base a resolución 2284, lo que yo les comentaba cuando nosotros... Perdón, Sergio, qué pena Sí, yo señora. interrumpirlo. Es que la señora Luz Helena tiene la manito alzada para una pregunta. Quería saber si de pronto nos puede generar la pregunta por el chat.
para nosotros formularla o si no, esperamos hasta la sesión de preguntas y respuestas para poderle dar voz a la solicitud de ella. Muchas gracias. Listo, Karen. ¿Puedo continuar? Sí, ¿O ya de señor, pronto nos... puede continuar, Listo. Sergio. Muchas Listo, gracias. Karen, muchas gracias. Listo, entonces, como yo les comentaba, la resolución 2284 nos dictan como tal estos nuevos conceptos de glosas, conceptos de devoluciones, conceptos de glosas y conceptos de respuesta a glosas. Son estos tres. Entonces, en los conceptos de devoluciones, nosotros los tenemos ya con base en la nueva resolución y obviamente tenemos los conceptos de la antigua resolución. ¿Por qué tenemos los conceptos de la antigua resolución? Porque todavía hay facturas que de pronto son de la resolución anterior, no de la 2275, que no aplica, o sea, el tema de RIPs electrónicos y nos están glosando bajo esas otras, bajo esos otros conceptos como tal de glosa, ¿no? Esos conceptos aquí les muestro, nosotros tenemos ya los conceptos de la resolución 2284, que en ese caso, como yo les indicaba al inicio, son conceptos que tienen 6 dígitos y allí nos dice, ejemplo, el concepto de 1601 nos dice, aplica cuando la entidad responsable de pago comunica la glosa de devolución por fuera de los términos legales, que en este caso como tal es el tiempo que tenemos nosotros estipulado, o bueno, la EPS para devolvernos, perdón. Esto es cuando nosotros radicamos las facturas por fuera de estos tiempos. Entonces hay que tener muy en cuenta como tal esa parte, ¿no? Tenemos el D4402, lo mismo, el profesional independiente que ordenó el servicio de tecnología de salud no hace parte de la red integral e integrada de la entidad responsable de pago. Entonces esto es lo mismo, hay que tenerlo muy en cuenta. De igual manera, cuando las EPS glosan estas facturas, ellas mismas indican el código de esa devolución para nosotros con base en ese código poder darle una respuesta como tal a esa devolución. ¿Listo? Tenemos lo siguiente, que es los conceptos de glosas con base a resolución 2284. Nosotros también allí en los conceptos de glosa, como yo les decía, son tres. Están los conceptos de glosa que en este caso pueden ser, como yo les indicaba, de calidad, seguimiento a los acuerdos, pueden ser por temas de tarifas. Allí son bastantes códigos realmente los que tenemos para el tema de glosas. Los de devoluciones son menos, son poquitos como tal. Los de glosas sí son bastantes como tal conceptos de glosas. Entonces, pues eso los podemos revisar también en la resolución 2284, que es como un ejemplo como tal de cómo se muestran esos conceptos en CISA para nosotros poder enlazarlos como tal a esas glosas que nosotros estamos creando en el sistema. Tenemos los conceptos de respuesta a glosa con base a la resolución 2284. Como yo les decía, son tres: devoluciones, glosas, gestión de glosas, perdón, y respuesta a glosas. Dentro de la respuesta a glosas también están unos conceptos generales y unos conceptos específicos. Entonces allí tenemos por ejemplo, el RE 9501 dice respuesta a devoluciones o glosas. La devolución no procede por haber sido generada fuera de los términos establecidos en el artículo 6 de la presente resolución. El RE 9502 dice la glosa no procede por haber sido generada fuera de los términos establecidos por la ley, configurando la aceptación tácita de la factura de venta en salud. Y así tenemos los otros conceptos de respuesta a glosas, pues con base en esa resolución 2284 que ustedes la pueden ir a revisar pues también allí, ¿no? Luego de esto tenemos el tema de envío electrónico de glosas a la DIAN y el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, en los módulos que yo les indicaba, aquí es un ejemplo en el módulo de respuesta a glosas, nosotros tenemos unos botones y cuando nosotros generamos esa respuesta glosa, dependiendo de si la factura, perdón, si a nosotros a esa glosa le vamos a aceptar valores, es donde podemos hacer el envío tanto a la DIAN como también al ministerio. Acá, yo no sé si alcanzan a ver, acá tenemos unos botones. Nos dice facturar electrónicamente, que es prácticamente para el envío a la DIAN, y enviar RIPs electrónicamente. En este caso, el sistema al inicio solo nos va a mostrar el primer botón, que es enviar a la DIAN. Recuerden que para poder hacer envíos al Ministerio de Salud, sí o sí necesitamos que sea la factura o sea la nota de crédito, primero debe estar en la DIAN para luego poder enviarla al ministerio. ¿Por qué esto? Porque nosotros, o el ministerio en este caso, valida
la información de la nota crédito, lo que se envía ahí, con la información del XML como tal, de esa nota crédito que se fue a la DIAN o de la factura como tal que se fue a la DIAN. En este caso, pues de la nota crédito, el sistema valida la información y valida que el XML de la nota crédito tenga los campos del sector salud. Muy importante esa parte. Debe tener los campos del sector salud, tanto el XML de la factura, el XML de la nota crédito o el XML de la nota débito. Si no contiene los campos del sector salud, el ministerio no se las va a aceptar. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces aquí en este ejemplo nosotros tenemos una respuesta a glosa de un cliente de nosotros, que en este caso ellos hicieron el envío tanto a la DIAN, el envío al ministerio. Cuando esta glosa, esta nota crédito, que surgió de esta respuesta glosa, se envía a la DIAN, nosotros tenemos aquí unas etiquetas que dice enviado electrónicamente y RIPs electrónicos. Estas etiquetas al inicio salen en color rojo, con el label de no, nos dice enviado electrónicamente no, y en color rojo lo mismo, RIPs electrónicos no, y en color rojo. Cuando se envían ya a la DIAN en el ministerio, esto de color rojo cambia a color verde y el label o la palabrita que nos dice no cambia a la fecha como tal del envío a la DIAN y el envío al ministerio. En este caso, la glosa fue hecha la respuesta a la glosa se hizo el 24 de octubre del 2025 y fue enviada el 24 de octubre del 2025 a la DIAN y el 24 de octubre del 2025 al ministerio. Debajo podemos ver que hay unos campos que se llaman QF y otro campo que se llama CV. Estos campos son visuales y nos muestran el CUFE de la nota crédito y el CV del RIPS electrónico que ya se fue como tal al Ministerio de Salud. Recuerden que el Ministerio, cuando nos acepta una nota crédito, una nota débito o una factura de venta, nos tiene que devolver como tal un CV, que es el Código Único de Validación. Y esto es lo que nosotros tenemos que suministrar a las EPS para poder seguir en el trámite de las glosas o poder radicarle una factura de venta en caso tal. Entonces nosotros allí los mostramos para que pues a ustedes les quede de primera mano en caso tal de que lo requieran para revisarlo directamente en el ministerio o revisar directamente en la DIAN como tal y generar el reporte de la DIAN, pues ya como ustedes lo quieran revisar, ¿no? Entonces lo tienen ahí de primera mano para que lo puedan copiar y lo puedan buscar donde lo requieran. ¿Listo? Eso es prácticamente desde el módulo de respuesta a glosas, también está desde respuesta a ratificación, conciliación de glosas y devolución, en este caso de facturas. Desde esos cuatro módulos nosotros podemos hacer envíos a la DIAN y el envío al ministerio. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que se hace. ¿Cómo se hace el envío? Sencillo. Nosotros con solo darle clic a este botón que yo les estoy señalando aquí, con solo darle clic a ese botón, el sistema se encarga de crear la nota crédito. Ustedes no tienen que ir a otro módulo a hacer la nota crédito. No. El mismo sistema con la información de la respuesta a la glosa busca la factura, tiene la información, trae el CUFE de esa factura electrónica de venta para poder armar la nota crédito y enviarla a la DIAN. Ustedes con solo darle clic ahí, ya el sistema hace todo ese proceso. El mismo sistema hace todo el proceso, crea la nota de crédito, la envía a la DIAN. Una vez la envía a la DIAN, nos indica que ya fue enviada a la DIAN y esto nos va a cambiar de color rojo a color verde, como está aquí. Lo mismo para el envío al ministerio. Sencillo, es muy sencillo. Con solo darle clic a este botón que dice enviar RIPS electrónicamente, el sistema se encarga de generar el archivo JSON con base en lo que tenemos en la respuesta a la glosa y en lo que aceptamos en la glosa, porque pues tampoco se puede hacer un RIPS electrónico por todo lo que tengamos en la respuesta a glosa, porque si no aceptamos valores en algunos de esos, un ejemplo, un servicio, dos servicios nos glosaron, de esos dos servicios solo aceptamos el valor de uno. En ese caso, el RIPS electrónico se envía por este que aceptamos, por el que no aceptamos, no se envía RIPS electrónico. El mismo sistema se encarga de revisar esa información y el RIPS genera el archivo JSON con base en esa respuesta, lo envía al Ministerio de Salud, recibe la respuesta del Ministerio de Salud, la guarda en la base de datos y ya desde el módulo de Comité de Auditoría Médica 1, que ahorita les voy a mostrar,
podemos descargar como tal esos soportes sin necesidad de hacer pasos adicionales de que, venga, tengo que, el sistema me descargó este RIPS y el XML, tengo que irme al mecanismo único de validación, que es prácticamente la plataforma que les da el Ministerio de Salud para subir esos RIPS de forma manual, de pronto a esos independientes o personas que no facturan mucho, pero pues en este caso ustedes lo pueden hacer más fácil con nosotros, mucho más fácil solo con darle un clic a un botón. Eso es muy sencillo realmente. Entonces, el sistema no les va a entregar eso para que ustedes lo suban por otra plataforma y que el ministerio les responda. No, nosotros hacemos todo ese proceso y certificamos que el proceso quede correcto para poder entregarles esos soportes y en caso tal, pues ya ustedes los envíen como tal a la EPS para dar respuesta a esas glosas. Es sencillo realmente, solo con darle clic a un botón para enviar a la DIAN y un botón para enviar al ministerio y listo. Luego de esto tenemos el módulo que es para la descarga de soportes para la radicación ante las EPS. Entonces, en este caso es el módulo Comité de Auditoría Médica 1, ustedes acá lo alcanzan a ver. Y desde este módulo nosotros cogemos las respuestas que hayamos dado a esas glosas, seleccionamos acá una entidad, en este caso la entidad que le vamos a dar respuesta, y seleccionamos esas respuestas de glosas que nosotros hicimos para poder radicarlas ante la entidad. Entonces, una vez hecho este proceso de Comité de Auditoría Médica 1, yo creo que el Comité de Auditoría Médica 1 relaciona las respuestas a esas glosas que yo di. Si el sistema detecta que nosotros en esas respuestas a glosas que dimos hay alguna que tiene soportes de RIPs electrónicos y de nota crédito que se envió a la DIAN, nos va a descargar una carpeta como esta que nos va a traer pues el NID de la entidad y el nombre de la entidad. Entonces nosotros acá desde un botón le damos descargar, el sistema nos descarga como tal esta carpeta y dentro de esa carpeta ¿qué vamos a tener? Dentro de esa carpeta vamos a tener unas subcarpetas. En ese caso pues tenemos una porque solo tenemos una relacionada como tal a ese Comité de Auditoría Médica 1 que sería esta de aquí que nos indica como tal el número, acá tenemos el número de la respuesta a la glosa que se dio. Y una vez nosotros abramos esa carpeta, el sistema nos va a mostrar estos 4 archivos. Estos 4 archivos, el ministerio en la resolución 2284 también dicta los archivos que se deben presentar de forma obligatoria a las entidades para que el proceso siga, el proceso continúe y evitemos como tal las glosas. En este caso, el Ministerio de Salud pide de manera obligatoria 3 documentos. ¿Cuáles son esos 3 documentos? El primero, el XML, la nota crédito. Segundo, el RIPS en formato JSON de esa nota crédito. Y tercero, el CV, que es el código único de validación o la respuesta que nos devuelve el ministerio. Nosotros se las entregamos en esta carpeta. Adicional les incluimos el reporte de la respuesta a la glosa. Entonces aquí vamos a encontrar el primero que es un PDF que sería el reporte de esa respuesta a la glosa. Tenemos el segundo que es el XML como tal de la factura, perdón, de la nota crédito. Tercero, tenemos el RIPS como tal en formato JSON, que es la petición, o sea, el envío que nosotros le hacemos al ministerio. Y por último, tenemos este, que es el RES, que es la respuesta como tal del Ministerio de Salud, que allí es donde nos devuelve el CV y pues de pronto si tiene algunas notificaciones, pues nos las va a mostrar como tal allí. Entonces, una vez hecho esto, pues ya nosotros lo que tenemos que hacer es enviar como tal esos documentos, esos soportes, subirlos a las plataformas de la EPS para que el proceso de la glosa siga y como tal, pues ya nos den respuestas sobre esas glosas. Luego de esto, tengo unos ejemplos de un RIPS y un CV de una glosa aceptada totalmente. Porque hay que tener en cuenta que el RIPS de una glosa o de una nota crédito parcial es totalmente diferente al RIPS de una glosa total. Son totalmente diferentes. Parcial y total se llevan de manera diferente. Cuando es una glosa totalmente aceptada, el RIPS prácticamente contiene la información del XML de la nota crédito que se envió a la DIAN. Que en pocas palabras, cuando nosotros lo enviamos, recuerden que el ministerio da 2 plataformas, API Docker
y la otra que es el cliente servidor. Nosotros enviamos todo por API Docker, que es un proceso mucho más sencillo para ustedes, porque solo con un clic el sistema carga toda la información, la envía al ministerio, guarda la respuesta y se las entrega a ustedes. Y ustedes no tienen que armar los archivos manual, que tengo que ir acá, mirar este XML, convertirlo en base 64 para poderlo subir a la plataforma del ministerio. No, nosotros hacemos todo ese proceso por ustedes. Ustedes solo les dan clic a un botón y ya. Es sencillo, no tienen que hacer nada más. Entonces, este es un RIPS. Esta primera imagen que tenemos acá es el RIPS de una glosa totalmente aceptada. Prácticamente lo que contiene es el XML de la nota de crédito codificado en base 64. Nosotros enviamos esto así como está, lo enviamos al ministerio y el ministerio nos responde esto de aquí. Entonces nos dice que el resultado fue correcto, el ID del proceso fue este, acá nos muestra el número de la factura como tal, no el de la nota crédito, nunca se muestra el número de la nota crédito acá. En todas las respuestas siempre se va a mostrar el número de la factura, nunca el de la nota crédito, ni el de la nota débito. Entonces acá nos dice que el código único de validación fue este de aquí. La fecha de erradicación es esta. Ruta de archivos no tiene ninguna porque lo enviamos por API Docker. Cuando se envía ya por cliente servidor, ahí sí tenemos ruta de archivos, pero en este caso no lo tenemos porque lo enviamos por API Docker. Y por último, resultados de validación. Esa validación no tiene nada por el estilo. Y esta prácticamente sería la respuesta de una glosa totalmente aceptada. Prácticamente es el RIPS y la respuesta del ministerio cuando nosotros ya hacemos el envío como tal. Luego de esto tenemos otro ejemplo que ahorita sí les voy a mostrar y ustedes van a ver la diferencia, una diferencia grandísima de una glosa que se aceptó parcialmente y una glosa que se aceptó totalmente. La pasada era una glosa aceptada totalmente. Ahorita vamos a tener es una glosa aceptada parcialmente. ¿Cómo es ese RIPS? Si ustedes han visto los RIPS de la factura electrónica de venta, nosotros vamos a tener una estructura. Esto es por API, que recuerden, nosotros todo eso lo enviamos por API. Entonces acá vamos a tener la información directamente en este caso, este es el NID de la entidad. Lo primero que nos dice acá, número, documento obligado. Tenemos después de esto el número de la factura a la cual le vamos a aplicar esa nota crédito parcial. Luego tenemos el tipo de nota, NC, acá son tres tipos, NC, ND y NA. NC para nota crédito, ND para nota débito, NA para nota de ajuste, recuerden. Y el número de la nota. Cuando es una factura de venta, esta información va vacía. Tipo de nota y número de nota va vacío. Eso no lleva nada porque no vamos a hacer una nota crédito, sino que es una factura únicamente. Entonces, en este caso, como es una nota crédito, mire que ya acá en tipo de nota y número de nota tenemos algunos datos. Entonces, acá nos indica el número de la nota, crédito que en este caso nosotros enviamos a la DIAN. Luego de esto se empieza a desglosar el usuario. Entonces, acá nos dice el tipo de usuario, el número de identificación del paciente, que en este caso, pues estos son los datos del paciente, el tipo de usuario, la fecha de nacimiento, bueno, como todos estos datos generales del usuario. Luego se desglosan los servicios, en este caso entre servicios, para los medicamentos, servicios o insumos, que la IPS, recuerden, la IPS aceptó en la respuesta a la glosa, o en la respuesta a la ratificación, o en la conciliación de glosa. Si aceptamos valores y es un valor parcial, tenemos que hacer el RIPS de esta manera. El sistema lo hace, recuerden, ustedes no hacen nada, el sistema lo hace todo. Entonces aquí nosotros armamos esta información con base en esa glosa que ustedes nos dan. Nosotros armamos esto, lo enviamos al ministerio y una vez el ministerio lo reciba, nos va a responder esta que tenemos aquí. Entonces nos va a decir el resultado fue correcto. El ID del proceso es este de acá, 39828. Luego tenemos el número de la factura. Recuerden, nunca para nota crédito ni nota débito se muestra acá donde dice un factura el número de la nota crédito. Siempre se muestra el número de la factura. Entonces acá nos dice que el número de la factura es este. Si vamos a verificar acá, es el mismo número. Y después de eso tenemos entonces el código único de validación, que sería el que seguía acá. Tenemos la fecha de erradicación como tal, esta fue la fecha del envío. Y por último tenemos la ruta de archivos y unas validaciones. La ruta de archivos recuerden que no aplica porque es por API Docker. Y los resultados de la validación. Aquí tenemos unas notificaciones que son algunas verificaciones que hace directamente el Ministerio de Salud con base pues en la información que nosotros les enviamos en el RIPS comparado con el XML de la factura de la nota crédito. Esto es un ejemplo de una glosa total y una glosa parcial. Eso es una glosa parcial con RIPS electrónico y su respectivo COE.
Luego de esto tenemos el módulo de saldo de cartera en tiempo real, que era lo que yo les indicaba ahorita, que les iba a dar el ejemplo de cómo se verían esos saldos en cartera cuando una factura lleve pues un proceso como tal de glosa. Entonces aquí les voy a mostrar el ejemplo con un cliente de nosotros, una factura de ellos, que tiene todo el proceso de la glosa, todo, hasta la conciliación. Tiene un registro, tiene una respuesta, tiene la ratificación, tiene la respuesta a la ratificación y por último tiene la conciliación de la glosa. Entonces, aquí les voy a mostrar el primer punto. Entonces, tenemos, aquí el sistema nos va a desglosar por pasos. 1, 2, 3, 4, 5, tenemos hasta el paso número 9. Tenemos la factura, que es esta de aquí, es de la entidad Contrato Sura de vigencia 2023. Entonces, acá nos dice que tenemos la factura de venta. Este es el número de la factura de venta. La factura fue creada el 29 de octubre del 2024 a las 9:43 por un valor de 9.634.540 pesos. Tenemos un saldo en cartera, obviamente, de 9.634.540 pesos, porque hasta ahorita en este caso se emitió la factura de venta. Ese es el primer paso. Luego nos dice, la factura tuvo un registro de glosa con el número RG 17263 en la fecha del 28 de enero del 2025. Se registró esa glosa en el sistema de nosotros. Entonces, el valor de esa glosa nos dice que es de 9.397.241 pesos. ¿Qué pasa en este caso? Mire que acá ya vemos un diferencial y es que el saldo en cartera de la factura venía en 9.634.540. Ya pasó de 9 millones a 237.299 pesos. En este caso, estos 237.299 pesos es lo que me va a pagar la entidad por ahora, ¿no? Es lo que la entidad me va a reconocer porque lo otro se glosó. Y entonces ya acá mira que el saldo en glosa de cero pasó a 9.397.241 pesos. Entonces, listo. Luego se le dio una respuesta como tal a esa glosa. El mismo día que se recibió, el mismo día se respondió. Entonces aquí, respuesta glosa, valor aceptado, nos dice que el número es el RG 17190, fue creada el 28 de enero del 2025 y el valor de esa respuesta es cero. Quiere decir que la entidad, en este caso, la IPS, no aceptó valores. Acá no aceptaron valores. Miren que el saldo en cartera sigue siendo el mismo y el saldo en glosa es el mismo. ¿Por qué? Porque no se aceptaron valores. Luego tenemos la ratificación de esa glosa, que es prácticamente una doble validación, como yo les indicaba al inicio, una doble validación que hace la entidad responsable de pago como tal a esa factura, con base a la respuesta que nosotros le damos. La ratificación de la glosa nos dice que levantaron un valor de 9.294 pesos. Esos 9.294 pesos se van a sumar a la cartera. Mira que de 237.000 pasó a 246.593 pesos. Y el saldo en glosas obviamente disminuye. Teníamos un saldo de 9.397.000, pasó a 9.387.000. Ahí disminuyó como tal el saldo en glosas. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso y ya levantó como tal la EPS ese valor. Luego tenemos un abono a cartera. Prácticamente es un abono, un pago que hizo como tal la EPS a la IPS por esa factura y fue un pago de 246.593 pesos. Porque teníamos un saldo de 246.593. Como yo les decía al inicio, por ahora eso es lo que va a reconocer la entidad, lo que esté en el saldo en cartera. Entonces, como se hizo ese abono a cartera por el mismo valor del saldo en cartera, el saldo en cartera queda en cero, pero miren que el saldo en glosa sigue vigente. ¿Por qué? Porque aún tenemos pendiente de que la entidad, en este caso, nos reconozca a nosotros ese dinero por esa factura, porque nosotros, en este caso, pues el cliente está acertado en la respuesta que le dio pues a la EPS. Listo. Luego de ese abono a cartera viene la respuesta a ratificación de glosa. Miren que es el proceso, el flujo que yo les indiqué al inicio. Registro, respuesta, ratificación y por último conciliación. Entonces tenemos en la respuesta que el cliente de nosotros, la IPS, no aceptó valores. Mire que sigue siendo cero. Saldo en cartera obviamente sigue siendo cero. Y el saldo en glosas, mira que sigue siendo 9.387.000. No se ha aceptado nada por parte de la IPS. Luego en la conciliación tenemos valor aceptado y valor conciliado. En este caso, la EPS levantó 9.387.947.
La IPS no aceptó valores. Quiere decir que esos 9.387.000 que aceptó la EPS se van a sumar a la cartera. Miren que aquí ya me aparece en la cartera y el saldo en glosas muere. ¿Por qué? Porque ya la EPS nos dijo, listo, yo les voy a reconocer esos 9 millones que tenemos glosados. Saldo en glosa muere, ahí termina el proceso porque ya la EPS reconoció y dijo, sí, voy a pagarles ese dinero. Y por último tenemos un abono a cartera de 9.383.300. En este caso es menor al saldo de cartera que tiene esa factura, lo que nos deja un saldo en cartera de 4.647 pesos. Y un saldo en glosas de cero. ¿Por qué? Porque ya en el último paso, que fue la conciliación a la glosa, la EPS como tal aceptó esos valores. Entonces aquí es el saldo en la cartera en tiempo real. Lo podemos ver por factura, la factura que nosotros queramos. Y luego de eso tenemos los estadísticos de cartera para poder ver ya de una manera más general y por todas las facturas que tienen un saldo en cartera, pues podamos revisarlo por medio de un Excel. Entonces aquí nosotros tenemos un módulo que se llama informes estadísticos. En esos informes estadísticos manejamos diferentes tipos de informes. Informes para búsqueda de fábrica, que es prácticamente para todos nuestros clientes, búsqueda por normatividad, que son prácticamente informes normativos que solicita muchas veces el Ministerio de Salud, o algunas resoluciones que saque como tal el ministerio, búsqueda personalizada, que ya son búsquedas por cada. Búsquedas que, o mejor dicho, informes que se hacen a la medida de los clientes. Ah, no, requiere un informe en cartera que me traiga tal y tal y tal información, pues se les puede hacer un informe que les traiga solo la información que ustedes requieren. En este caso, nosotros tenemos este informe que se llama Informe de Cuentas por Cobrar, 6 columnas por factura retroactivo, versión 3. En este informe, cuando nosotros buscamos, podemos buscar por fechas, puede ser desde el inicio, desde que iniciamos con facturación, o puede ser de pronto unas fechas específicas para que me traiga menos información. Pero entonces allí el sistema les va a mostrar las facturas que tienen saldos pendientes en cartera. Y desde allí ustedes van a poder revisar como toda la información de las facturas. Van a tener la sede, la identificación de la entidad, el nombre de la entidad, el contrato, el número de la factura, la fecha de la factura, el estado de radicación, si la factura está radicada, si la factura no tiene CVV, mira que aquí nos dice factura sin CVV, acá nos dice factura radicada, el número de esa cuenta de cobro que se le envió como tal a la entidad, la fecha de radicación, fecha de vencimiento de la factura, los días a vencer, bueno. Y allí, si nos corremos hacia la derecha, pues vamos a tener más información que ya son los saldos directamente como tal en cartera de esas facturas. Y acá al final vamos a tener un botón que se llama exportar. Yo creo que ustedes lo ven ahí muy pequeño, creo que no puedo ampliar la imagen, pero acá tenemos un botoncito que al darle exportar nos va a descargar esta información en Excel para que ustedes ya la puedan visualizar de una mejor manera y puedan empezar a revisar toda la cartera como tal directamente desde este Excel. Por último, pues allí tenemos como los beneficios de manejar las glosas directamente con nuestro software con CISA, con nosotros con Doc. Entonces, los beneficios de gestionar las glosas con CISA. Primero, reducción de glosas. CISA cuenta con validaciones en facturación que ayudan a controlar errores comunes al momento de emitir facturas a la DIAN en el Ministerio de Salud. Nosotros, a medida que hemos ido avanzando con el tema de la generación de los RIPs electrónicos, nos hemos ajustado pues a todos los cambios que ha solicitado como tal el Ministerio de Salud y adicional a eso, hemos agregado validaciones en el sistema directamente en los módulos de facturación que lo que hacen es restringir ciertos errores comunes en los clientes para evitar esos errores y esas glosas, pues al momento de radicar esas facturas en las entidades. Nosotros estamos allí trabajando, controlando esa información, ya tenemos muchas validaciones en el sistema. Estamos creando pues otras validaciones que también nos van a ayudar como a reducir pues esas causales de glosas como tal por errores comunes. Tenemos lo segundo que es la integración con RIPs electrónicos. Nosotros allí garantizamos el cumplimiento de la resolución 2275/2023, validando la información enviada y asegurando que los datos clínicos y financieros estén correctamente alineados con la normativa. Era lo que yo les indicaba, nosotros desde estos módulos de glosas ya tenemos, estamos acordes, estamos trabajando con base en la resolución 2284 y 2275 de RIPs electrónicos.
Adicional a esto, nosotros fuimos como tal, uno de nuestros clientes fueron los pioneros en la implementación de RIPs electrónicos en el mes de octubre del año pasado, que pues se salió como tal con esta resolución. Tenemos el punto 3, tercer beneficio, que es trazabilidad completa del proceso. Desde CISA puedes conocer cada etapa de la glosa desde su notificación hasta la resolución final, garantizando control, transparencia y seguimiento oportuno en todo el ciclo de gestión. Que fue lo que les comenté pues en las diapositivas pasadas. Nosotros tenemos todo, prácticamente todos los módulos para el proceso de glosas. Registro, respuesta, ratificación y bueno, todos los otros módulos que ya les expliqué, ¿no? Tenemos el cumplimiento normativo. Mantenemos los procesos alineados con las disposiciones del Ministerio de Salud y la normativa vigente, Resolución 2284, asegurando confianza y estabilidad en la operación institucional, que fue también lo que les comenté ahorita de cómo funciona en CISA, que les mostré los conceptos de devoluciones, los conceptos de glosas y los conceptos de respuesta a glosas, que están bajo la Resolución 2284. Tenemos un quinto beneficio que sería el ahorro de tiempo operativo. Envío y generación de RIPs electrónicos al Ministerio de Salud a un solo clic, evitando la creación manual de dichos documentos. Como yo les he dicho y he tratado de ser muy enfático pues en todo el webinar, nosotros hacemos todo el proceso. Ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic a un botón. Incluso en facturación tenemos envíos automáticos. También estamos implementándolo para glosas. Envío automático y envío masivo también de glosas al Ministerio de Salud y a la DIAN. Para que ustedes, en este caso, pues les queda mucho más fácil, obviamente, no darle clic a un botón, sino que con solo ustedes crear el documento, el sistema se encarga de enviar a la DIAN y enviar al Ministerio. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, ustedes no tienen que crear RIPs, no tienen que enviar esas facturas por otro software, no, desde CISA hacen todo el proceso. Sexto beneficio que tienen de manejar las glosas con nosotros es seguimiento en tiempo real. CISA cuenta con módulos y reportes que permiten la revisión inmediata del estado de cada glosa, desde su notificación hasta su cierre, facilitando la gestión oportuna y reduciendo los tiempos de respuesta. Que eran los que yo les comentaba allí en los módulos de cuentas por cobrar y los reportes estadísticos que tenemos en cartera para lo mismo, para que ustedes puedan visualizar la cartera como tal de esas facturas. Y por último, centralización de la información, que es muy importante. Con Cigisa puedes unificar toda la gestión de glosas y facturas en una sola plataforma. Como yo les mostré ahorita en las otras diapositivas, tenemos el módulo para facturación electrónica, tenemos el módulo para la gestión de glosas, tenemos el módulo para la erradicación de esas facturas, tenemos los módulos para erradicar esas glosas, tenemos módulo para notas de ajuste, tenemos todos estos módulos de tesorería, cartera, para que ustedes lo manejen desde un mismo software y no tengan que estar moviéndose de un software a otro, haciendo como todo el proceso. Por último, tenemos pues las conclusiones. Dentro de esas conclusiones tenemos las siguientes, que es la primera, cumplimiento sin complicaciones. Nuestro sistema está alineado con la resolución 2275/2023, asegurando que los RIPs electrónicos se generen y transmitan correctamente. Como yo les decía, nosotros mantenemos actualizados con las resoluciones normativas que saque el Ministerio de Salud frente pues a todo el tema de ya sea facturación electrónica, pues en este caso la DIAN, y el Ministerio de Salud con todo lo que conlleve como tal la parte del sector salud. Segunda conclusión, más que un software, somos un aliado estratégico. Con CISA, las instituciones no solo gestionan glosas, fortalecen su operación, garantizan la calidad de sus datos y optimizan sus ingresos. Claro que yo les comentaba, nosotros en facturación trabajamos para que las entidades, en este caso nuestros clientes, cometan la menor cantidad de errores posible al momento de generar una facturación, porque el error humano siempre está. Entonces nosotros tratamos de controlar ese error humano con muchas validaciones dentro del sistema para lo mismo, para que ustedes cuando facturen y radiquen a las entidades, pues no estén recibiendo como tantas glosas por todos esos errores. ¿Listo? Y las funcionalidades de CISA están pensadas para la eficiencia. Desde la recepción de facturas hasta la respuesta final de la glosa, cada módulo trabaja de forma integrada para garantizar trazabilidad, control y cumplimiento normativo, que era pues lo que yo les comentaba también, sobre que todo lo podemos manejar desde una misma plataforma y todo va enlazado. Facturación, radicación, glosas y la parte de cartera. Eso prácticamente serían las conclusiones. Ya por último viene pues una sesión de preguntas, que en este caso pues sí le damos paso pues a todas las personas que están en el webinar, que están en la presentación, para que puedan dejar pues sus dudas, sus preguntas y poder resolverlas en el momento. Muchas gracias, Sergio, por la intervención.
Antes de continuar con esa sesión de preguntas y respuestas, quiero informarles que en el chat fue compartida una encuesta de satisfacción que nos va a ayudar a crecer, a entender mejor cómo se sienten ustedes para que los próximos webinars se ajusten más a sus necesidades. Allí pueden dejar comentarios, sugerencias y cualquier tipo de información que crea que es valiosa y que nos pueda servir a nosotros para mejorar. También les informo que la grabación va a ser compartida a las personas que están inscritas actualmente y que se inscribieron directamente al webinar. Tenemos sus correos electrónicos, vamos a proceder a compartirles esta grabación, que sé que muchas personas han preguntado eso y que es muy valioso para ustedes en sus instituciones. Les queremos también recordar que Technologies of Colombia no es solo una empresa pues, que se dedica a la parte administrativa como facturación y RIPs electrónicos, donde somos proveedores tecnológicos y como lo mencionaba Sergio, nosotros transmitimos nuestra propia información tanto al ministerio como a la DIAN, facilitando pues la administración de sus datos, pero también tenemos unos módulos asistenciales como la generación de consultas, el manejo de sus agendas, hospitalización, UCI, UCIN, y demás módulos asociados al sector salud que sé que son muy valiosos para las instituciones. Entonces tenemos digamos, todo el paquete completo desde la parte asistencial, la parte administrativa, que es una pequeña, lo que nos mostraron hoy es un pequeño componente de esa parte administrativa, y también la combinamos con una parte financiera para llevar como todo el flujo en sus instituciones. Vamos a proceder entonces a la sesión de preguntas. Si quieren pueden alzar las manos para abrirles el micrófono o las pueden hacer por el chat. Allí también se pueden generar. Entonces vamos a iniciar con unas que me llegaron al celular. Ya les voy a compartir el celular por si quieren hacerlas también por este medio. Entonces, Sergio, tenemos la primera pregunta Sí, señora, ¿cómo es? y nos indica: ¿el XML de las notas crédito que se envían desde glosas cuentan con campos del sector salud? Así es, Karen, sí, los XML de nosotros, tanto de facturación, notas crédito y notas débito, cuentan con los campos del sector salud, porque pues ese es un requisito que nos solicita el Ministerio de Salud en este caso para podernos recibir el RIPS electrónico. Si el XML no cuenta con estos campos, nunca nos va a recibir como tal el RIPS electrónico. Entonces, todos nuestros XMLs de todos los procesos, facturación, notas crédito y notas débito, están alineados con base pues en lo que estipula como tal el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Sergio. La otra pregunta es, si ISA cuenta con la funcionalidad de notas de ajuste para subsanar las devoluciones de las facturas. Así es, como yo les comenté, en la parte de las devoluciones de facturas, nosotros tenemos el módulo que nos permite revisar y poder generar estas notas de ajuste cuando la devolución de la factura no afecte como tal temas de valores pues en la factura de venta, no valga la redundancia. Nosotros tenemos esta opción de generar notas de ajuste para hacer cambios sencillos que no afecten como tal estos valores. Entonces, sí, nosotros tenemos el módulo alineado a eso también. Muchas gracias. Ahora Andrés Chávez de ICN nos pregunta que si se puede hacer cargue masivos de glosas o devoluciones. En el momento no tenemos la funcionalidad para cargue masivos, pero pronto la estaremos liberando como tal al sistema porque ya estamos trabajando como tal allí desde los requisitos para que todos nuestros clientes puedan hacer cargues masivos, tanto de glosas, notas crédito y devoluciones de facturas en el sistema. Muchas gracias, Sergio. Tenemos como una observación de la señora Luz Elena Mantilla. Dice que en el proceso de registro de glosas comité no lo deja realizarlo. Creo que de pronto, señora Luz Elena, tendríamos que revisar internamente con ustedes porque el proceso está siendo utilizado en varias instituciones y está funcionando correctamente. Entonces, sería revisar puntualmente cuál es el paso de pronto que nos está faltando para terminar exitosamente ese punto. Gracias, Karen. Tenemos, dice, cuando la factura la van a pagar y está con objeción de glosa, no me deja liberar el saldo a factura. Me repite la pregunta, Karen, por favor.
De la misma, la señora Lucelena dice, cuando la factura la van a pagar y está con objeción en glosa, no me deja liberar el saldo a factura. Yo creería también que aplica a lo anterior, el módulo está siendo Sí, utilizado correctamente, entonces es validar puntualmente con usted, señora Lucelena, qué función de pronto no estamos tomando en cuenta para que haga el proceso correcto. así es, Karen, muchas gracias, sí. Sí, se puede Bueno, para una reunión directamente. sí. El señor John Jairo Ospina nos indica. En la mañana se indicó que el Ministerio DIAN está solicitando el número de contrato en el XML. ¿Es cierto? Y está en producción en CISA. Así es, sí, el número son dos temas. Esos de los campos del sector salud, en facturación y notas crédito. Está el número de contrato y el número de póliza. Solo uno de estos dos se debe llevar en caso tal de que aplique. Si aplica número de póliza, no se puede mandar número de contrato. Si aplica número de contrato, no se puede mandar número de póliza. Nuestros XMLs en facturación y en notas crédito están llevando estos valores dependiendo pues de la configuración que tenga cada cliente para los contratos dentro del sistema. Nosotros allí en la configuración de contratos tenemos un campo que se llama número de contrato. Lo que se coloque allí es lo que se lleva como tal al campo número de contrato en el XML, la factura de venta. Muchas gracias, Sergio. Les recuerdo nuevamente que en el chat está la encuesta de satisfacción para que dejen sus observaciones, de pronto también inquietudes que se puedan presentar en el transcurso de este webinar. Bueno, también vemos que hay dicen que no está generando el CV del RIPS electrónicos. Creo que también debemos revisar puntualmente porque como les indicaba anteriormente, la funcionalidad ya está siendo utilizada en varias instituciones, estamos enviando correctamente la información y pues efectivamente se está revisando tanto el CUFE de la DIAN, se está registrando como el CV. Entonces es validar puntualmente cada uno de estos aspectos. Yo creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiere alzar la mano para dar su voz acá en el webinar o podemos dar como terminado esta sesión, agradeciéndoles sinceramente la participación a todos los asistentes en este webinar sobre gestión de glosas digamos, complementándolo con esta nueva normatividad. Ya vimos que generar los RIPs de las glosas es diferente y hacerlo manualmente pues es muy complicado. Nuestro software CISA les va a ayudar a gestionar estas glosas o estas devoluciones de una manera más eficiente vinculándolos directamente pues con el tema de RIPs electrónicos y haciéndoles la operación dentro de sus instituciones mucho más fácil. Ha sido pues un espacio muy valioso para actualizarnos, intercambiar ideas, fortalecer, digamos, las capacidades de cada una de nuestras instituciones. No olviden que tener un buen manejo de la gestión de las glosas y de la cartera en nuestras instituciones mejora pues todo el ámbito financiero, reduce los procesos, tanto en la parte contable como en los procesos internos de facturación y cuentas médicas de cada una de nuestras instituciones. Muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí con nosotros en este webinar. Como les cuento, cada 15 días tenemos un nuevo webinar con diferentes temas. El próximo va a hacer referencia a contabilidad. Eh, y no, muchísimas gracias. Si están interesados en nuestro producto, pueden llamarnos al teléfono que les dejé anteriormente o dejar un mensajito y nosotros les regresamos la llamada. O dejar acá en el chat que están interesados y con los contactos pues que tenemos registrados cuando se registraron en este webinar, nosotros los llamaríamos. Muchísimas gracias por esta asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar en el webinar. Esperamos que esta información haya sido muy valiosa para ustedes y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta luego.